Gracias a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la falsa paz y seguridad en el mundo. Los pactos de paz y seguridad falsos que estamos viendo, que se están dando alrededor de nosotros. Y para ello vamos a tomar la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículos 1 al 6. Y el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia que estaba atribulada, que tenía muchos problemas, pensaban que ya había sucedido el arrebatamiento y que se habían quedado a sufrir el tiempo de la tribulación. Entonces Pablo les escribe y les dice lo siguiente, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ya no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. Esa palabra destrucción significa también tribulación repentina. Dice, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dice, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Nos podemos preguntar si el mensaje de paz y seguridad que hemos escuchado en estos últimos días, que el mundo, ¿verdad?, pues está aplaudiendo ahí la paz supuestamente allá en Israel, en Gaza, todo el mundo, ¿verdad?, empezó a dar gracias o a cantar victoria. Bueno, no todos, muchos siguen con otras ideas en su mente, en su corazón. Pero en el mundo entero se habló del acuerdo de la paz, ¿verdad?, que hubo allá entre Israel con el grupo llamado Hamás, en el cual se entregaron rehenes que estaban vivos, creo que fueron 20 nada más, y fueron entregados después de estar secuestrados durante más de 2 años, un poquito más de 2 años. Entonces el mundo y los políticos, ¿verdad?, echaron las campanas al vuelo y dijeron, ya llegó la paz, ¿verdad? Esta sí va a ser la verdadera paz. Después de 3,000 años de guerras entre Israel y todos sus enemigos que han pasado en la historia, pues de repente todo el mundo dice, no, pues ya, los políticos dicen ya 3,000 años de guerra ya terminaron y ya llegó la paz. Pero aquí nos podemos preguntar, ¿esto es una paz verdadera? ¿Qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios al respecto de la paz y de la seguridad? Donde leímos la primera carta a los tesalonicenses, a la iglesia que estaba en Tesalónica, el apóstol Pablo les escribe que no tenían ya ni siquiera necesidad de que les explicara, porque ellos sabían que el día del Señor, hablando del día del Señor, está hablando del tiempo de la tribulación, no es tan solo de un día, les estaba hablando de un tiempo de tribulación que en la palabra de Dios se le llama el día del Señor, pero que en realidad van a ser 7 años de tribulación que van a venir al mundo justo previo antes de que regrese Jesús. Y con respecto a ese día de tribulación, de destrucción repentina, dice el apóstol Pablo, pues cuando digan ellos paz y seguridad, cuando en el mundo se diga paz y seguridad, entonces va a venir destrucción repentina. Entonces la palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos en nuestros días, apenas 2,000 años después. Hace 2,000 años o poco menos de 2,000 años que escribe Pablo a los tesalonicenses, pues ya les estaba hablando de esta paz y seguridad que estaba reservada o que estuvo reservada para este tiempo final que nos ha tocado vivir.
El mundo entero, ¿verdad?, celebró una falsa paz y seguridad, un acuerdo de paz, como está escrito ahí en la Biblia. Y dice, y nosotros quienes conocemos la palabra profética más segura que es la Biblia, que no nos quede duda que todo está avanzando en el mundo conforme a la profecía bíblica. La palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos. Los caballos del Apocalipsis, ¿verdad?, ya se preparan para arrancar, para empezar a galopar. Estamos a punto de que se les dé el banderazo de salida, porque no es el tiempo de paz. Es un tiempo de dolor que dijo nuestro Señor Jesús, que vendría al mundo poco antes de que Él regresara a este mundo. El acuerdo de paz de Israel con Hamás, ¿verdad?, quienes han controlado a la región esta llamada de Gaza, o a los gazatíes, llamados también palestinos, que se celebró 2 años después del famoso 7 de octubre del 2023, donde hubo un terrible ataque, donde muchos civiles de Israel de varias nacionalidades, no nomás eran judíos, eran de varias nacionalidades, ¿verdad?, incluidos bebés, niños, jóvenes, personas de la tercera edad. Algunos de ellos habían salido adelante del tiempo del Holocausto. Pues hubo un ataque y una gran mortandad en Israel. Cuando este grupo Hamás, que significa violencia, pues entró a desvivirlos, por no decirlo de otra forma. El ataque había comenzado un sábado, un día de reposo para el pueblo de Israel, el 7 de octubre, en el último día de una fiesta anual que ellos celebran, que celebra el pueblo de Israel, que es la fiesta de los tabernáculos, que nosotros hemos aprendido que todas las fiestas, las 7 fiestas, tienen que ver con Jesucristo. Nos hablan de la obra redentora de Jesucristo, pero eso pues tenemos que entenderlo por revelación de Jesucristo mismo, del Espíritu Santo que hay en nuestras vidas. Entonces, aquí supuestamente, ¿verdad?, por la entrega de rehenes se firmó un acuerdo que entiendo que ni siquiera todavía se ha acabado de cumplir, y dijeron todos, pues ya llegó la paz. En esa fiesta, en la 7ª fiesta, el pueblo de Israel pues celebra su salida de Egipto, y es un símbolo de su liberación de la esclavitud, y en el cual cuando salieron ellos de Egipto se dirigían a la tierra prometida, a la tierra de paz y seguridad, por así decirlo, ¿verdad?, a la tierra que fluye la leche y la miel. Se dirigían allá, pero pues tuvieron que pasar 40 años en el desierto porque hubo desobediencia, traían el espíritu ahí de Egipto, salieron de Egipto, pero el espíritu de Egipto no salió de ellos. Y que representa Egipto, quiero decir, representa en la Biblia, es un tipo del faraón, es un tipo de Satanás, del diablo. Egipto representa la esclavitud del mundo, del pecado. Y a nosotros los cristianos, cuando salimos de nuestro Egipto, fue cuando Cristo vino a nuestras vidas y nos sacó de Egipto y nos llevó o nos lleva a ese lugar de reposo, a esa tierra prometida que Dios tiene preparado para todos los que le obedecemos, le creemos, a los que caminamos con Él, a los que hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Pues bueno, se pasó 40 años dando vueltas ahí en el desierto, tuvieron que hacer tiendas para vivir ahí en medio del desierto, una trayectoria de 2 semanas, se la echaron en 40 años, porque no obedecieron lo que Dios quería que ellos obedecieran, que lo obedecieran a Él, que lo conocieran, siguieron con sus idolatrías, etcétera, y siguieron en su rebeldía. Entonces Dios tuvo que tratar con ellos. Entonces, en esa fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de las enramadas, ellos preparan así como tiendas, ¿verdad?, en la tradición de esa fiesta. Y dicen, bueno, pues el pueblo de Israel vivió 40 años en tiendas, entonces, pues vamos en esta fiesta que dura 7 años, dura 7 días, por cierto, en esa fiesta ellos preparan unas enramadas, unos tabernáculos le llaman ellos,
¿sí? Y ellos pues ahí habitan en esos 7 días recordando esa travesía del pueblo de Israel. Entonces, y luego ¿para qué? Para entrar a la tierra prometida. Esa fiesta, la 7ª fiesta, la fiesta de Sukkot, nosotros hemos entendido, ¿verdad? Se nos ha revelado que tiene que ver con el regreso de Cristo, cuando Cristo regrese a gobernar por 1000 años las naciones. Eso significa esa fiesta. Y donde las naciones, dice que los que hayan sobrevivido subirán a Jerusalén y ahí celebrarán la fiesta, ¿verdad? De los tabernáculos. O celebraremos la fiesta de los tabernáculos ahí durante 1000 años, pero ya con Cristo en la tierra, gobernando las naciones. La va a gobernar, dice la palabra, con vara de hierro. Amén. Y va a arreglar el caos, lo terrible que se viene al mundo en ese día del Señor llamado, que serán 7 años que vienen de tribulación, de destrucción repentina. A eso se refería el apóstol Pablo. Es una revelación que tuvo el apóstol Pablo, hablando de los tiempos finales, diciéndole a la iglesia en Tesalónica que no se preocuparan, todavía no llegaba ese tiempo, que primero se tenían que cumplir varias cosas. En primer lugar, pues que la iglesia entraría en apostasía. En ese tiempo no estaba en apostasía la iglesia de Cristo. Y en segundo lugar se iba a manifestar el hijo de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, que tampoco se estaba revelando en ese tiempo, pero que está ya a punto de revelarse. ¿Por qué? Porque estamos viviendo y somos parte ya de la última generación previa al regreso de Cristo. Entonces, ¿qué está pasando o qué pasó en Israel con sus enemigos, verdad? ¿Y qué se firmó? Un acuerdo de un acuerdo de paz y seguridad que ni siquiera está durando mucho tiempo, porque la guerra parece ser que no tiene fin, que continuarán las guerras. Y hoy entenderemos que la paz y la seguridad solo se darán hasta que Cristo regrese. Las guerras no tendrán fin. Esa paz y seguridad que se está firmando hoy, pues es una falsa paz, es una falsa seguridad. Los hombres quieren firmar la paz entre ellos y a sus conveniencias, a sus intereses, haciendo a un lado a Dios. Por ejemplo, el principal promotor de este acuerdo de paz y seguridad, un hombre llamado Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Trump, él está casado con su hija Ivanka, estuvo en Israel y posterior celebró una reunión en Egipto para firmar la entrega de los rehenes, que sí se cumplió, los vivos, pero creo que había como 40 muertos que no los entregaron, entonces no se ha cumplido ese convenio o ese acuerdo. Y con eso iba a haber un supuesto término de la guerra, una supuesta paz entre Israel y este grupo terruco, así le llamo, ¿verdad? Hamás, para no mencionarlo de otra manera. Entonces, muchos están diciendo que, pues porque está este personaje, ¿verdad? Este yerno del presidente de los Estados Unidos está firmando un acuerdo de paz, y así dice la palabra de Dios. Bueno, pues entonces muchos dicen que pudiera ser hasta el anticristo, ¿sí? Del tiempo final que habla el libro del Apocalipsis. Y ahí nos podemos preguntar, bueno, ¿este hombre de veras cubre con las características descritas en la Biblia para ser el anticristo? Y de entrada, pues no cubre con todas las características que menciona la palabra de Dios para ser el anticristo. O sea, debemos ir entendiendo los tiempos, las ocasiones, como escribió el apóstol Pablo, ¿sí? Una de esas características del anticristo es que no hará caso de las mujeres, y en el caso de este hombre pues está casado con una mujer, tiene hijos, valora la familia, lo cual no va a ser el anticristo. Es uno de los asesores del presidente, ¿verdad?, de Estados Unidos, y se ha dedicado, y como uno de sus asesores se ha dedicado a promover los acuerdos de paz, los acuerdos abrámicos, que le llaman los acuerdos de paz abrámicos o los acuerdos abrámicos,
con 52, fíjense, son 52 estados árabes musulmanes, que aunque son considerados moderados, son sunís o sunitas, pues ellos siempre han sido enemigos del pueblo de Israel, porque acuérdense que el problema con Israel es un problema de tipo espiritual, es un conflicto, es una guerra espiritual. Dios utilizó a Israel para darnos la Biblia, ¿verdad? Toda la Biblia escrita por israelitas, judíos, como quieran llamarles. El principal judío pues es nuestro Señor Jesucristo, es el Mesías Salvador, que aún fue rechazado por ellos mismos. Pero entonces que hay un odio en contra de este pueblo, pero es un odio espiritual, que nace en lo espiritual. Decíamos que este personaje, Jared Kushner, pues ha trabajado en los acuerdos abrámicos para tratar de conseguir la paz de los estados árabes con el Estado de Israel. Pero estos acuerdos son solo de tipo comercial, son de tipo económico, o sea, tienen intereses comerciales básicamente. Tienen intereses de reconocimiento mutuo, porque muchos de esos países, o la gran mayoría, no reconocen a Israel como un Estado desde 1948, que se dio, y de no agredirse mutuamente. Y es muy importante entender esto, porque esto no tiene que ver con el acuerdo de la falsa paz y seguridad que un día firmará el anticristo con el pueblo de Israel, lo que romperá el pacto sempiterno que Dios hizo con los patriarcas de Israel. Van a dividir a Israel, van a dividir su capital Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, como dice Mateo 5, es la ciudad del gran rey, y el gran rey se llama Jesucristo, amén. Y entonces se va a cumplir ahí esa falsa paz, y es una falsa paz que durará 7 años, pero es falsa, o sea, no va a haber paz realmente. Dice Daniel 9:27, sí lo vamos a leer. Ahí estará en sus pantallas, Daniel 9:27, vamos a ver ese pacto que confirmará el anticristo con el pueblo de Israel. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, son semanas de 7 años, es por tanto entenderlo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién lo hará cesar? El anticristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame, sobre el desolador. De este evento habló nuestro Señor Jesucristo. Cuando vean en el lugar santo, ¿verdad?, cuando se construye ese tercer templo y se les meta ahí el anticristo a la mitad de la semana, ¿verdad?, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda. De eso está aquí hablando esta profecía de la semana 70, que quedó pendiente cuando Cristo vino hace 2000 años, una semana de 7 años, que tiene que ver con el día del Señor que habló el apóstol Pablo, que leímos al principio. Dice, vendrá, Jesús dijo, y cuando vean la abominación desoladora, o sea, cuando se meta el anticristo ya al templo y se haga pasar por Dios, ¿sí? Entonces, ahí sí comenzará ese pacto, pero es un pacto de falsa paz. Entonces, imagínense si el pacto o acuerdo que se firmó ahorita ahí entre Israel con este grupo Hamás, pues ni siquiera tiene que ver con este falso pacto. O sea, todavía faltan varios pactos que hará el pueblo de Israel que serán falsos. Y el más importante que todavía no se cumple. Entonces, de entrada, pues podemos concluir y descartar que este personaje, ¿verdad?, el yerno del presidente, pues no es el anticristo. No es el anticristo. Y si no es el anticristo, entonces ¿quién podía ser este personaje? Porque sí está haciendo cosas interesantes, importantes y que van de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, pues este personaje sí cuenta con características descritas en la Biblia, pero que cumplen con el perfil de la segunda bestia que está descrito en el libro del Apocalipsis y que tiene que ver ya con el tiempo final. Miren, en el Apocalipsis son mencionadas 3 bestias en el capítulo 13 de Apocalipsis, no tan solo una.
y una tiene que ver, y bueno, las tres tienen que ver con la Trinidad satánica del tiempo final, y las tres están relacionadas con el anticristo, pero son tres entes diferentes, porque recuerden que Satanás, el diablo, lo único que puede hacer es imitar a Dios. Entonces aquí va a imitar esa Trinidad, la Trinidad de Dios, que está revelada en la Biblia, el Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Los va a tratar de imitar el diablo en el tiempo final. La primer bestia, ¿verdad?, la que sube del mar, esto es, que sube de las naciones gentiles, que no es un judío como tal, es el anticristo. La segunda bestia que sube de la tierra, ese es el que tiene un perfil más bien este personaje, sube de la tierra, pero ¿de qué tierra? De la tierra de Israel, que es el falso profeta, que va a ser el falso profeta en el tiempo final. Y el dragón, que es la tercera bestia, que es Satanás mismo, y quien va a estar detrás de esas dos bestias. Para eso vamos a leerlo, esto lo explico así rápidamente para que lo entendamos. Apocalipsis 13, 11 y 12. Acuérdense, son tres bestias, dos que tienen que ver con personajes humanos, pero que son dirigidos por el dragón, que es Satanás, y dice que uno surge del mar, de las naciones gentiles, porque en el mar las naciones gentiles se representan con el mar. Y dice así, Apocalipsis 13:11 dice, y vi otra bestia que subía de la tierra, o sea, otra bestia es la segunda bestia, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón, o sea, sube de la tierra de Israel. Parece ser que habla bonito, como si fuera un cordero, pero habla como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primer bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primer bestia. O sea, esta segunda bestia se encarga de que se adore a la primer bestia, que es el anticristo. Y ahí lo especifica, cuya herida mortal fue sanada. Recordemos que el anticristo, cuando surja, le va a suceder un atentado, va a morir y supuestamente esa herida mortal será sanada, o sea, va a resucitar como si fuera Jesucristo, y dice que el mundo entero entonces se irá tras la bestia, la primer bestia. Entonces aquí es importante que entendamos, o sea, porque a veces no se nos ha enseñado con profundidad lo que enseña la palabra de Dios. O sea, a veces decían, pues el anticristo pues es uno solo. No es uno solo. O sea, hay tres bestias en el Apocalipsis, ¿sí? Uno es el anticristo, otro es el falso profeta y otro es el dragón, que es Satanás, un ser espiritual, ¿verdad?, que está detrás de ellos, que les infunde su aliento, su espíritu, su malignidad, su maldad. Fíjense, en el caso de este personaje, el yerno, él es de ascendencia judía, cumple, ¿verdad?, con el perfil de la segunda bestia, es un judío religioso, ortodoxo. Sus letras, su apellido, digo, yéndonos a la gematría, entiendo que suman el 666. Su padre se llama Charles Kushner, tiene antecedentes judiciales, le fue otorgado el perdón por el presidente actual de los Estados Unidos, y él ya fue puesto como actual embajador de este país, de Estados Unidos, en Francia, en Europa, de donde hemos enseñado que surgirá el anticristo, donde ya nos avisaron, ¿verdad?, en las Olimpiadas ahí en París, que de ahí va a surgir el anticristo. Entonces, qué curioso, ¿verdad?, que es su padre de este personaje, ¿verdad?, pues sea ya, en este caso haya sido puesto como embajador, ¿verdad?, perdonado y puesto como embajador ahí en Francia, donde surgirá el anticristo, ¿sí?, que es la primer bestia que sube del mar, de las naciones gentiles. Otros aspectos de este personaje es que su oficina principal se encuentra en la Quinta Avenida en Nueva York, y su edificio tiene el número 666, curiosamente, ¿sí?
que tiene que ver, el 666, recuerden, tiene que ver con la revelación de la Trinidad satánica del tiempo final. Es dueño de una de las principales empresas, también, aparte de dedicarse a lo inmobiliario, también tiene una empresa tecnológica, fabricante de chips. Ahí ustedes me dirán, ya sabemos que la marca de la bestia pues tiene que ver con los chips, ¿verdad? El sello de la bestia, lo más seguro, ¿verdad? Pues es el control por medio del cual el anticristo, el diablo, ¿verdad?, controlará al mundo en el tiempo final. Entonces, por todas esas características de la segunda bestia, pues este personaje un día pudiera convertirse, o ya lo es, en ese falso profeta. Bueno, todavía no lo es porque todavía no lo promueve, no está promoviendo, ¿verdad?, la manifestación del anticristo. El falso profeta es la imitación de lo que es Juan el Bautista, o lo que fue Juan el Bautista cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús tuvo un profeta, ¿verdad? Es más, todos los profetas tenían un profeta detrás que les marcaba el camino, y eso hizo el Juan el Bautista. Juan el Bautista durante 3 años y medio predicó a Jesucristo, preparó al pueblo para la venida de Jesús, del Mesías. Dice, no me sigan a mí, yo no soy el Mesías, pero uno viene detrás de mí, ¿verdad?, que ese sí es el verdadero Mesías, hasta que un día se le presentó Jesús ahí en el río Jordán, donde bautizaba Juan el Bautista, y entonces comenzó el ministerio de 3 años y medio de Jesucristo. Así también está dividido los 7 años del día del Señor, o de la semana 70, o del tiempo en el que se va a manifestar el anticristo en el mundo. También está dividido en 7 años, pero dividido en 2. Así como se dividió en la venida de Jesús, se dividió Juan el Bautista 3 años y medio, y Jesús duró 3 años y medio en su ministerio, hasta que murió y resucitó al tercer día. Entonces, la primer bestia, que sí es el anticristo, ¿verdad?, que entendemos que surgirá de Europa, de París, como lo han manifestado ellos, ¿sí? Dice que en la palabra que leímos ahí en Daniel 9:27, que él confirmará el pacto con Israel. ¿Cuál pacto? ¿Cómo va a confirmar? ¿Sí? Y ese pacto va a romper el pacto sempiterno de Dios con el pueblo de Israel, en el cual Dios les entregó a Abraham, Isaac y Jacob, les entregó la tierra de Israel. ¿Cuándo van? ¿Qué significará eso de que confirmará? No dice que firmará, dice que confirmará. O sea, quiere decir que ya hubo un pacto anterior. Bueno, pues hay un tratado de Oslo que se firmó en el país de Noruega, su capital Oslo, en 1993, entre la OLP, la Organización de Liberación para Palestina, para dividir a Israel y su capital Jerusalén. Y en ese momento el pueblo de Israel estaba dispuesto a hacerlo, a dividir Israel para conseguir la paz, pero no se llevó a cabo. Hubo un incumplimiento de ese organismo, la OLP que le llaman, ¿verdad? Pero que dice que un día el anticristo sí va a confirmar ese pacto. Ese es el pacto. Por eso les digo que esos acuerdos de paz abrahámicos, todo ni siquiera tienen que ver con el pacto de paz con el anticristo. O sea que las guerras seguirán, los problemas seguirán, todos estos acuerdos, ¿verdad?, de falsa paz seguirán. ¿Y cuál será el verdadero acuerdo de falsa paz? Pues hasta que lo firme el anticristo con el pueblo de Israel, dividiendo a la nación de Israel, lo cual detonará la ira de Dios, como está escrito en la palabra de Dios. Y entonces Dios dice que cuando firmen, cuando hablen, bueno, ni siquiera cuando la consiguen, dice, cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá tribulación al mundo, la tribulación de 7 años que vendrá al mundo. Ya dijimos, ¿verdad?, como Satanás, ¿verdad?, siempre es este ángel, ¿verdad?, mentiroso, imitador de Dios, siempre trata de imitar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el acuerdo de paz que se firmó hace algunos días, donde liberaron a 20 rehenes? Pues es un acuerdo temporal,
se liberaron, gracias a Dios, ¿verdad? Imagínense, después de estar secuestrado durante 20 personas durante 2 años y en túneles, ¿verdad? Porque estos grupos que odian al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, ¿verdad? Aunque el pueblo de Dios, Israel, todavía no conoce a su Mesías, que un día se les va a revelar, pero nosotros sí conocemos al Mesías, nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ya reconocimos al Mesías Salvador, Jesucristo, en nuestros corazones. Entonces, ¿quién traerá la verdadera paz y seguridad al mundo? ¿Quién la va a traer? El hombre no la va a traer, los políticos no la van a traer, ¿sí? El anticristo no la va a traer, ¿verdad? Aunque dice ahí que en el primer sello él sale en un caballo blanco y que no trae un arco, ¿verdad? O trae un arco pero sin flechas, o sea, trae un poder militar pero sin flechas, o sea, supuestamente va a salir como un hombre de paz. El blanco, recuerden que el blanco simboliza la paz. Pero inmediatamente después de ese caballo, ¿qué va a surgir? Pues el caballo rojo, que es el que representa la guerra en el mundo, representa la tribulación, los años de tribulación que vendrán al mundo. O sea, será una falsa paz o una paz temporal que vendrá al mundo, pero nunca el hombre conseguirá esa paz verdadera. ¿Por qué? Porque la paz y seguridad verdaderas y permanentes, ¿verdad?, son las que provienen o provendrán de Dios mismo. La paz y seguridad que solo Jesucristo nos puede dar, que solo Jesús va a traer al mundo la paz y la seguridad. Amén. En lo personal, Dios nos da esa paz, ¿sí? Y la paz en lo general a las naciones la traerá solamente Jesús cuando Él regrese y cuando comience su gobierno de 1000 años sobre la tierra. Mientras tanto, no habrá paz y seguridad al mundo. El mundo continuará en sus guerras, ¿verdad?, en sus desacuerdos, en sus odios, rencores, enemistades, ¿verdad? Seguirá la guerra espiritual en el mundo que está dominado por el espíritu del diablo, de Satanás, que controla el mundo, y solo vendrá la paz al mundo cuando regrese Jesucristo. Jesús nos enseñó en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 27, lo que es la verdadera paz. Y la verdadera paz solamente viene de Él. Jesús les enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros, ¿verdad? Y quedó escrito, dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. La paz solamente vendrá a tu vida cuando recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, cuando lo sigas a Él. Solamente entrarás en su reposo, en su paz, cuando la aceptes como tu Señor y Salvador, cuando Él venga a tu vida, ¿verdad? El mundo te va a ofrecer muchas maneras de buscar esa paz, ¿verdad? Te va a ofrecer mucho dinero, que te hagas rico. Bueno, pues ni los ricos tienen paz. A muchos ricos ni las riquezas no los dejan dormir, o tienen que trabajar tanto, ¿verdad?, que ni siquiera pueden descansar, o sea, no tienen paz. O a veces los ricos con tanto dinero, pues hay tanta gente tan envidiosa, hay ladrones en el mundo, ¿verdad?, que minan y hurtan y están viendo a ver nomás cómo le van a quitar al rico, al que tiene, ¿verdad? Se lo van a quitar. En lo que no trabajaron, te lo van a quitar, y hay muchas formas de quitarlo, ¿verdad?, hasta quitándote la vida, ¿sí? O sea, no hay paz y seguridad mientras no tengas a Cristo en tu vida, en tu corazón. La paz, ¿verdad?, llegará en lo personal cuando tú recibas a Jesús, y la paz llegará al mundo cuando Jesucristo regrese a Jerusalén para gobernar las naciones, cuando haya puesto, dice la Escritura, a sus enemigos bajo sus pies. Amén. Porque Dios tiene enemigos, su pueblo tiene enemigos, nosotros, Israel tiene enemigos, el pueblo cristiano, los cristianos tenemos enemigos. ¿Por qué? Porque predicamos
la verdad. La palabra de Dios es verdad. Pero el mundo quiere su paz a su manera. ¿Sí? Pero esa paz no va a llegar al mundo hasta que Cristo regrese a gobernar las naciones en Jerusalén, en su segunda venida. Amén, como está escrito. Escribió un profeta de los profetas llamados menores en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Miqueas 4 del 1 al 3. Él habló de estos postreros tiempos, ¿sí? En los cuales la casa de Israel, la casa de Jehová, que es la casa de Dios, la casa de Jesucristo, ¿verdad? Va a ser puesta por cabecera de montes. Dice Miqueas 4, versículos 1 al 3. Dice, acontecerá, ¿cuándo? En los postreros tiempos, en los tiempos finales, que el monte de la casa de Jehová será establecida por cabecera de montes. ¿Sí? Es la casa de Jehová. ¿Sí? El monte está refiriendo al monte de Jerusalén, a Sión, ¿verdad? También se le llama, a Jerusalén se le llama Sión, para los que no lo sabíamos. Dice, y más alto que los collados, y correrán a él. ¿De quién? Los pueblos. Dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid o vengan y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, ¿verdad? De Israel, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Está hablando de Jesús. Porque de Sión saldrá la ley, de Sión, de Jerusalén, del monte santo. Ahí sale la ley es Jesucristo. Cuando vino Jesús hace 2000 años, les dijo al pueblo, a los judíos, a los fariseos, ¿verdad? Les dijo, a ustedes escucharon esto en la ley, bueno, pues yo les digo, esto es todavía más profundo. Y Jesús vino a establecer su ley y por eso fue rechazado. Y más que su ley, vino a darnos su gracia. Amén. Y su gracia incluye sus mandamientos. El que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, y el que quiera seguir a Jesús, pues tiene que obedecer sus mandamientos. Amén. Él nos dejó mandamientos. ¿Quién es la ley? Entonces, pues es Jesús. Dice, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿De dónde va a salir la palabra de Jesús? Pues dice la palabra de Dios, pues de Jerusalén. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. En este tiempo final, ¿qué están haciendo las naciones? Se están preparando como nunca antes para la guerra. Como nunca antes. Están invirtiendo, en lugar de invertir dinero en comida, en alimentos, en protección del medio ambiente, en que la gente haya paz entre las naciones. No, las naciones se están preparando para la guerra. Entonces, ¿qué viene al mundo? Pues viene guerra. Hasta que regrese Jesucristo a poner paz en el mundo, habrá paz verdadera en el mundo. Ahí escribió el profeta Miqueas, dice, no alzará espada nación contra nación. Dice Mateo 24, 6 y 7, que en los postreros días, ¿verdad?, habría guerras, rumores de guerras, y que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Ese reino contra reino es el reino espiritual, es el reino de Dios contra el reino del diablo, de Satanás. Amén. Recuerden la enseñanza que tuvimos de las dos banderas, ¿verdad? ¿Qué bandera vas a levantar? ¿La bandera de Jesucristo o la bandera del diablo, la bandera de Satanás, ¿verdad? Que ahorita que están de moda las banderas. Escuchaba que, por ejemplo, en Nueva York, en las noches salen los ortodoxos religiosos, ¿verdad? Y sacan una bandera amarilla, no sé si lo han visto, donde dicen que ya el Mesías ya llegó, porque están esperando, el pueblo de Israel está esperando a otro Mesías. Ya están levantando su bandera ahí en Nueva York. Pero la bandera de Dios, Jehová Nisi, Jehová mi bandera, el gran yo soy mi bandera, se llama Jesucristo. Entonces, concluimos, la guerra
aún no ha terminado. Está todavía muy lejos de terminar. Lo que se firmó, ¿verdad?, en pasados días es tan solo un acuerdo de paz falso y temporal, nada más. Es una de las tantas burlas de Satanás a la verdadera paz y seguridad que un día vendrá al mundo. Y es la que Jesucristo nos va a traer. Amén. Cuando Él regrese, cuando comience su reinado de paz por 1000 años en el mundo. Esa es la verdadera paz y seguridad. Amén. Esa paz y seguridad que se maneja en el mundo es una imitación, es una burla, ¿sí?, al Dios de la paz, al Dios Jesús, a Jesucristo. Es un engaño del diablo. Amén, para que lo entendamos. Escribió el profeta Isaías y con esto vamos a terminar. Isaías capítulo 65, versículos 17 y 19. Dice así: porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas se gozarán y se alegrarán para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría. Por eso dice la palabra que oremos por Jerusalén, por la paz de Jerusalén. Dice, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. O sea, ¿qué viene al mundo ahorita? Vienen falsos tratados de paz, viene dolor, ¿verdad? Viene dolor a Jerusalén, a la ciudad del gran rey. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Ni se va a oír ya en ese tiempo, cuando Cristo venga, no se va a oír ya más clamor en la ciudad de Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey donde va a gobernar nuestro Rey y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo te invito a que conozcamos la palabra de Dios. Como escribió Pablo, dice, no tienen necesidad que les escriba de los tiempos y de las ocasiones, que ya se los expliqué, ya se los dije, le estaba diciendo el apóstol Pablo, que no habrá paz. Dice, cuando venga la paz y la seguridad, ¿verdad?, que habla el mundo, dice, entonces vendrá tribulación repentina, y dice, y no escaparán. ¿Cómo puedes escapar de esa tribulación repentina? Pues recibiendo a Jesús, al Dios de paz, al Jehová Shalom. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprendan a llevar mi yugo sobre ustedes, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso y paz para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Entonces acepta a Jesús. La invitación es que recibas hoy la paz de Dios en tu vida y que seamos librados, porque también escribió ahí el apóstol Pablo cuando leímos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dice, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón, porque el mundo dirá paz y seguridad, pero esa no es una paz y seguridad de Dios, es una falsa paz y seguridad. Nosotros somos hijos de luz, dice, del día, no de la noche. Dice, no durmamos, no duermas como los demás, sino vela, sé sobrio, esperando a Jesucristo, viviendo para Jesucristo, viviendo en la paz y en el reposo de Jesús. Amén. Pues hagamos una oración y demos gracias a Dios y busquemos la paz que solamente viene de Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos por esa paz que solamente viene por medio de tu Hijo Jesucristo. Tú nos diste y nos has dado esa verdadera paz en nuestros corazones. Nosotros hemos entrado ya en ese reposo, en esa paz, los que hemos puesto nuestra confianza en ti, los que sabemos que tú eres el único que vendrás un día a establecer la paz y la seguridad en el mundo.
no como el mundo la quiere dar o la quiere concretar, porque es una paz engañosa, es una paz que no va de acuerdo a tu palabra, es una falsa paz y seguridad. Y cuando el mundo diga paz y seguridad, entonces dice tu palabra que vendrá tribulación y no escaparán. Nosotros no queremos pasar por esa tribulación, queremos la paz de Cristo en nuestras vidas, queremos estar en paz contigo, Señor, y te damos gracias. Recibimos por ello a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como ese Dios de paz, Jehová Shalom, que viene a nuestras vidas, y te damos gracias, Señor. Gracias, danos esa paz que necesitamos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, por darnos entendimiento en ella, Señor. Esperamos que Cristo regrese y nos traiga esa verdadera paz. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Dios de paz, de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, la paz de Cristo sea con todos y nos vemos la próxima semana, si así Dios lo permite. Amén.